Ok, voy a orar y de ahí ya comenzamos. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por la vida de Elaman, de Brisa y de Emily, Señor. Nuestras vidas están en tus manos, Señor, y todo lo que somos, y todo lo que pensamos y hacemos, Señor, lo queremos vivir para tu gloria, lo queremos vivir para ti, Señor, para glorificarte. Y te pido, Señor, que esta noche puedas iluminar nuestro entendimiento, puedas darnos espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en el conocimiento de ti. Y que aprendamos, Señor, a cultivar una vida de intimidad contigo, Señor, porque eso es lo que estaba en el corazón de Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, chicos. Voy a hacerles una primera pregunta. Del 1 al 5, siendo 1 nada y siendo 5 lo máximo, ¿cómo definirían su vida de oración? Sí, pueden activar sus micrófonos y darme un número. Y sean honestos, no hay ninguna necesidad de dar un número falso. ¿Cuál sería? La verdad es que estoy en un 3, entre un 2 puntos. Ya. 3, 2.5, ok. Es el ama. Brisa, Un 2.5. 2.5, ya. Creciendo, está en su vida. Emily está escribiendo aquí por el chat. Emily debe estar en el 6. Sí, Emily está aquí. Ah, ya, Emily no escuchó la pregunta. La pregunta es del 1 al 5, siendo el 5 el máximo, ¿cómo definirías tu vida de oración? Ujú. 2.5. 2.1. Ok, está bien, está bien. Y les voy a ser muy honestos, muy honesto a ustedes, porque es muy importante que nosotros sepamos la realidad. Yo no conozco a nadie, así a nadie, que me diga, yo estoy 5 súper bien en mi vida de oración. Y ni siquiera la gente que escribe libros acerca de la oración realmente se siente como que ha llegado a mantener una intensidad con el Señor. No es un asunto sencillo. Cuando ustedes lean autores o predicadores que hablen de estos temas, la gran mayoría siempre enseña desde la humildad, porque es una lucha que todos los cristianos tenemos. Pero siempre cuando nosotros consideremos este tema, tenemos que ver cuál era el corazón de Jesús al respecto. Y sobre todo, cuáles fueron las promesas que el Señor Jesús nos dio para precisamente animarnos a que nosotros desarrollemos una vida de oración. Nosotros estamos en una serie acerca de la iglesia y de repente nos podríamos preguntar qué tiene que ver la oración con la iglesia o cuál es la relación entre esas. Y quiero dirigirnos a un pasaje que está en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 del 15 al 18. Pueden ir apuntando el texto. Yo lo voy a leer aquí. Esta es una historia que está en los 4 evangelios, así que es importante, dice así. Dice, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones.
Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Amén. Ese es el texto de esta noche. Entonces, lo que vemos aquí es un incidente que está, como les dije anteriormente, en todos los evangelios. Mateo, Marcos y Juan lo ponen al final del ministerio de Jesús cuando él estaba entrando a Jerusalén. Jesús tuvo su ministerio por diversas ciudades, era un viajero, ¿no? Un ministerio itinerante, pero al final del ministerio él llega a Jerusalén y tiene una confrontación con esta ciudad en realidad. Y un momento clave es cuando Jesús llega al templo y lo que hace es botar las mesas por los negocios y todas estas cosas que habían pervertido el sentido por el cual existía el templo, ¿no? Jesús lo que le dice a ellos es: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ahora, es sorprendente que un relato o un pasaje esté en los 4 evangelios. Porque cuando uno estudia los evangelios, en los 3 primeros, en Mateo, Marcos y Lucas, hay ciertas similitudes en las historias, y por eso se le llama los evangelios sinópticos. Pero Juan, el evangelio de Juan, tiene el 90% de contenido original. Entonces, para que esta historia se haya repetido en Mateo, Marcos, Lucas y también en Juan, es porque incluso Juan, que desarrolló su evangelio con otros tipos de contenidos y muy probablemente para complementar, consideró que esta historia era tan clave y tan trascendental en el ministerio de Jesús que él también tenía que incluirla. Ahora, lo interesante de Juan es que Juan no lo pone al final. Juan pone esta historia casi al inicio del Evangelio. Y eso ha llevado a muchas personas a pensar que de repente esta historia pasó más de una vez. Yo personalmente creo que solo sucedió una vez, pero Juan está ordenando su Evangelio no tanto cronológico, sino más bien temático. Entonces, por eso él considera que la confrontación de Jesús con el templo temáticamente es fundamental y debe ir al principio. Pero sea cual sea la interpretación o la hipótesis que puedas llegar, si sucedió 2 veces o una vez, si hay algún énfasis que los evangelistas hacen sobre esta historia, es que es vital para entender el ministerio del Señor Jesús. Es vital para entender el corazón de Jesús y lo que ardía en su corazón, y lo cual era la pasión que estaba dentro de él. Y para mí es muy importante que la pasión que sale de este incidente, por la razón por la cual Jesús dice, ya basta de hacer lo que están haciendo, y empieza a tirar las mesas, y es un acto que con toda honestidad uno no asociaría con lo que uno normalmente asocia a Jesús. Pero este acto es tan fundamental para entender el ministerio de Jesús, y en ese acto lo que Jesús reclama es que su casa debe ser una casa de oración. Eso es lo que Jesús reclama. Jesús reclama de que este lugar se ha pervertido, ha perdido su llamado. ¿Y dónde está la oración que le correspondería a la casa de Dios? Entonces, en este incidente vamos a encontrar cinco pasiones, le he llamado, 5 cosas que arden en el corazón de Jesús, que están presentes en su corazón y que deben estar detrás de una cultura de oración que debe estar siempre presente en nuestras vidas y en la vida de la iglesia.
en la vida de la iglesia. Estas son cinco pasiones del corazón de Jesús. La primera es la pasión por el Padre. La segunda es la pasión por la casa de Dios. La tercera es la pasión por la oración. La cuarta es la pasión por las naciones. Y la última, quinta, es la pasión por la justicia. Eso latía en el corazón de Jesús, y eso fue lo que lo llevó a hacer este acto tan dramático en el sentido de, fue un acto que tuvo un impacto en las personas, ¿no? Y que precisamente estaba motivado por cuál era su corazón, ¿no? Entonces, número uno, pasión por el Padre. Como les decía, Juan también cuenta esta historia, pero cuando Juan la cuenta, en Juan 2:16, vamos a ir, Juan 2:16. Juan dice lo siguiente, dice que Jesús dijo, a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Jesús está reclamando de que esta es la casa de su padre. Jesús tenía una pasión constante por el nombre, el honor, la gloria del Padre. Cuando uno ve el Padre Nuestro, las primeras peticiones, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cuando uno ve esas peticiones, y esto lo que les acabo de decir es más o menos la mitad del Padre Nuestro, tiene todo que ver con que el nombre del Padre sea exaltado, con que el reino del Padre sea establecido. Entonces Jesús tenía una pasión por el Padre, y esa pasión fue la que le llevó a tumbar estas mesas, ¿no? ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque tener una pasión por Dios como Padre es lo que hace que cada líder cristiano, que cada persona, que cada siervo de Dios tenga una comunión genuina con el Señor. Si tú no tienes una pasión por el Padre, si tú tienes una pasión por el ministerio, si tú tienes una pasión por cierta actividad que realizas en la iglesia, pero no tienes una pasión por el Padre, el resultado no va a ser precisamente aquello que pueda transformar a la gente, ¿no? Cuando uno entiende que la oración se trata de esta comunión con el Padre, puede que tú no llegues a ser más amado por Dios por eso, ¿ya? No, definitivamente no vas a ser más amado por Dios por la comunión que tienes con Él, pero vas a llegar a experimentar más profundamente su corazón. Vas a sentir realmente cuál es el corazón que Dios tiene por ti y por las personas a las cuales tú sirvas. Entonces, mantener una pasión por el Padre, tener un corazón por Dios, es la primera gran pasión que todo siervo de Dios debe tener y perseverar en ella. Porque al final de cuentas, la más grande respuesta a nuestras oraciones es el don de Dios mismo, la comunión que podemos tener con Él. Entonces, tener una pasión por el Padre es lo que realmente hace la diferencia en nuestra vida de oración. Muchas veces nosotros oramos y, aunque no tiene nada de malo, comenzar con nuestras peticiones y llegar rápidamente, presentarlas ante Dios. La principal razón por la que debemos acercarnos en oración a Dios es para poder conocerle más, para que nuestra voluntad se rinda a Él, para que nosotros seamos el tipo de persona
que conoce el corazón de Dios y por lo tal Dios puede bendecir, porque sabe que a través de nosotros vamos a tratar de hacer todo para su gloria. Entonces, la primera pasión, y que fue la primera pasión en el corazón de Jesús, es la pasión por el Padre. ¿Ok? Ahí la cámara está algo pasando, pero ya, ok. La segunda pasión que tuvo Jesús fue la pasión por la casa de Dios, ¿no? Como les dije hace un momento, Jesús dijo, la casa de mi Padre. Jesús está en el templo y el templo tiene un significado particular en la historia de Israel como el lugar donde viene a reposar la presencia de Dios, ¿no? Este era el lugar donde el pueblo de Dios se reunía para adorarle. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que reflexionar ¿cuál es ese lugar hoy? ¿Es un lugar físico o es la comunidad de creyentes? O como Pablo diría, nuestro cuerpo es el templo hoy, porque es donde habita la presencia de Dios, donde habita el Espíritu Santo, ¿no? Hay pasajes en los que Pablo va a hablar que nosotros particularmente como personas somos el templo del Espíritu Santo, pero también cuando nos reunimos como iglesia, como comunidad, todos somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el templo o la casa de Dios hoy es la iglesia en todo lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros la pasión de Jesús por la casa de Dios hoy? Bueno, en términos simples es cuando oramos por la iglesia, pero no solo por nuestra iglesia, sino por todas las iglesias donde Dios está obrando, por todas las personas donde está el Espíritu de Dios. Hay, hay un momento que el Señor Jesús tuvo antes de partir, y eso está en Juan. Esto era en la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos. Estoy tratando de arreglar la cámara, pero bueno, ya no, si me escuchan están bien. Está en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, voy a leer del 20 al 23. Dice lo siguiente, dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿No? ¿Por qué Jesús está orando aquí? Jesús está orando no solo por los discípulos, sino que está orando por aquellos que creeríamos en Cristo, aquellos que creeríamos en Él, precisamente por el testimonio que ellos iban a dar, ¿no? Por la predicación que ellos iban a dar. Y la oración que Jesús hace por la iglesia, y esto es nada más y nada menos que la oración de Jesús. O sea, si hay una oración que es importante, es la oración de Jesús. Y la oración que Jesús hace es por la unidad de la iglesia. Y si esa es la oración y ese es el corazón de Jesús, ¿no? ¿No les parece trágico que hoy en día la iglesia no esté unida? La iglesia no está unida hoy. La iglesia está muchas veces en luchas, en peleas, a veces incluso entre denominaciones, ¿no? La gente no se ve como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero esta fue la oración de Jesús. La oración de Jesús fue por que su casa, su pueblo, pueda ser uno. Y ese también debe ser nuestra oración.
La tercera pasión de Jesús es la pasión por la oración misma, ¿no? En el templo se realizaban muchas otras cosas. Se realizaban los sacrificios, se realizaba las ofrendas, ¿no? Pero Jesús describe el templo o la casa de Dios como una casa de oración. Y esto es importante porque la vida de Jesús, su misma vida, demostraba que él priorizaba una rutina constante de oración. Vamos a ir a Marcos, capítulo 1. En Marcos, nosotros podemos ver el primer día de trabajo de Jesús. Marcos comienza dándonos el ministerio de Jesús de una manera bastante rápida. Desde el primer capítulo ya Jesús está sanando, liberando, predicando. Pero vamos a ver algo bien interesante. Aquí, en el versículo 12, acababa de suceder el bautismo de Jesús. Jesús acababa de ser bautizado. Marcos, ¿cuánto, perdón? Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y el Señor Jesús acababa de ser bautizado. ¿Y qué pasa después? A ver si se acuerdan. Jesús es bautizado. Fue tentado. Y fue atentado. Y acá dice, enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían, ¿no? Entonces Jesús fue al desierto y estuvo en ayuno, o sea, estuvo en un tiempo de búsqueda de Dios 40 días. 40 días, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? ¿Claro? Ya. Parece bastante, ¿no? 40 días parece bastante. Luego, Juan nos comienza a contar el inicio del ministerio de Jesús, el primer día de trabajo de Jesús. Y en el versículo 32 tenemos el final del primer día de Jesús. Dice así, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta. O sea, imagínense, toda la ciudad a la puerta, le habían traído enfermos, endemoniados. Fue un día bastante intenso de trabajo. Versículo 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. O sea, Jesús estaba sanando y estaba expulsando demonios. Día 2, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Entonces, esto es lo que quiero que noten. Jesús acababa de tener un periodo de 40 días de ayuno, en el que había estado orando, había estado buscando de Dios. Luego, primer día de trabajo, y es un día intenso, donde él sana, él libera. Y a la mañana siguiente del segundo día, lo primero que hace Jesús es apartarse e irse a orar. Lo primero que hace Jesús es buscar de Dios y buscarle en oración. Y creo que esto nos enseña algo fundamental del ministerio de Jesús, ¿no? Para Jesús, el apartarse y el buscar tener un tiempo de comunión con Dios no era algo, no era un evento, no era como, bueno, 40 días, eso me basta para todo un año. Eso había sido la preparación para su ministerio. Pero durante su ministerio, el Señor Jesús estableció como prioridad tener una vida intensa de comunión con Dios. Los 40 días eran
la preparación, pero no era todo lo que él anhelaba para todo su ministerio. Cada día él priorizaba buscar en oración a Dios. Y eso nos enseña que él tuvo una rutina de oración continua. Jesús fue una persona que incluso en los momentos más difíciles, ¿no? Como el previo a que sea apresado y llevado a la crucifixión, él se puede ver que él tenía esa vida de oración constante, ¿no? Pero también hay algo importante, porque Jesús no solamente él hizo la oración, o no solamente desarrolló la oración, incluso vamos a ver que sus discípulos le preguntan, le piden que les enseñe a orar. Eso es bien, bien significativo porque algo deben haber visto los discípulos acerca de la vida de oración de Jesús, que era importante para todo lo que él hacía. Pero además de ello, Jesús nos dejó increíbles promesas en la oración. Y por increíbles promesas, no estoy exagerando. Les estoy diciendo las cosas tal y como son. Increíbles promesas. Y vamos a leerlas. Yo voy a leer Mateo 7, del 7 al 11. Elaman, tú sí puedes leer Juan 14, del 13 al 14. Brisa, tú sí puedes buscar Juan 15, versículo 7. Y Emily, tú sí puedes buscar Juan 16, 23 y 24. Y quiero que vean ahí lo que Jesús nos dejó acerca de la oración. Voy a ir a Mateo 7, lo voy a leer primero. Del 7 al 11. Este es el Señor Jesús. Y dice así: pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Elaman, Juan 14, por favor. Si puedes prender tu micrófono, perdón. Ya. Pueden pedir cualquier para que el Hijo de gloria, no, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Brisa, Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pues, está bien. Sí, Juan 15, ¿cierto? Sí, está bien, ese es. Ya. ¿Puedes leer el 16 también de ese mismo capítulo? 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Emily, si puedes leer Juan 16, versículo 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre.
Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. En resumen, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo? Considerando los textos así tal cual como están. Todo lo que pidamos en Ajá, sí. Padre, Ajá, así es. Si hay un punto o una condicional, es creo que lo que leyó Brisa, ¿no? De que sus palabras permanezcan en nosotros, ¿no? Eh, obviamente, nuestras oraciones tienen que ser conforme a su voluntad, pero, pero si hay algo que el Señor Jesús nos está invitando, basado en sus promesas, es que nosotros oremos, porque Él está atento a nuestras oraciones y Él se goza, o sea, le causa alegría que nuestras oraciones puedan ser respondidas. Entonces, si Jesús nos ha dejado esas promesas, ¿no? Y si nos muestra el corazón del Padre de darnos cada cosa buena que nosotros necesitemos, la pregunta es ¿por qué no oramos? ¿Por qué no corremos a Él? ¿Por qué no tenemos este primer impulso de, antes que cualquier cosa, yo voy a confiar en mi Padre? Él me ha prometido escucharme, me ha prometido que a través del nombre de Jesús yo puedo acceder a las bendiciones que Él tiene para mí. Entonces, voy a orar, ¿no? Y eso nos enseña que la oración en realidad es un regalo de Dios, ¿no? Y Jesús tuvo una pasión por la oración porque sabía todo lo que puede suceder a través de la oración. Y nosotros somos invitados y llamados a creer en lo que Jesús nos ha dado esa bendición. Punto número 4. ¿Cuál era la cuarta pasión de Jesús? Es la pasión por las naciones. Estos mercaderes estaban en la corte de los gentiles. El pueblo de Israel había sido llamado desde su fundación a ser un pueblo que sea una bendición para las demás naciones. Cuando Dios se le aparece a Abraham y le da la promesa para su descendencia, le dice, y por medio de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Entonces, cuán absurdo sería, si es que ese es el llamado del pueblo de Israel, cuán absurdo sería que ellos hayan tomado el área del templo donde podían acceder los gentiles y ese lugar lo hayan hecho un mercado. Y un mercado deshonesto, ¿no? Jesús le llama cueva de ladrones. Pero lo que Jesús les está recordando a estas personas es que nosotros tenemos un llamado, y ese llamado es la salvación de todo el mundo, ¿no? Entonces, al tirar las mesas, Jesús está mostrándonos la pasión que Él tiene por la salvación de las personas, por la pasión que tiene por todos los pueblos de la tierra. Precisamente en ese lugar donde ellos estaban teniendo estos negocios que pervertían totalmente el llamado por el cual Dios había formado Israel. Y eso nos conecta con la última pasión, que es la quinta pasión, que es la pasión por la justicia, ¿no? Jesús los acusó de ser una cueva de ladrones, ¿no? Quiero leerles una frase para que podamos entender esto. El área del templo estaba llena de acaparadores que trabajaban en cooperación con los sacerdotes y robaban a los peregrinos al forzarlos a comprar animales para sacrificios y cambiar las monedas a precios muy altos. Cada hombre judío debía pagar un impuesto anual del templo, una cantidad equivalente a 2 días de paga. Debía de ser pagado en la moneda del templo, y los cambistas de dinero hacían un intercambio a tasas excesivas, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahí es que ellos han visto la necesidad que tiene la gente de presentar sacrificios, la necesidad que tienen las personas de pagar un impuesto al templo,
Y lo que ellos han hecho es, han visto una oportunidad de negocio y han pervertido totalmente el sentido de la razón de ser del templo. Y Jesús le llama una cueva de ladrones, ¿no? Jesús es muy directo, muy claro acerca de que si tú perviertes el sentido por el cual Dios te ha llamado, si tú perviertes el corazón de amor y compasión y de luz para las demás personas, tú estás realmente siendo un ladrón, ¿no? O una cueva de ladrones, precisamente como ellos les llaman a estas personas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí son las pasiones del corazón de Jesús. Y estas pasiones nos ayudan a desarrollar una vida de oración y una cultura de oración, ¿no? ¿Cuáles son esas pasiones? El nombre del Padre, el nombre de Dios, la unidad de la iglesia, ¿no? La oración misma, no perder la fe en que Dios va a respondernos para orar. Y la pasión de Jesús por las naciones. Y la pasión de Jesús para que nosotros llevemos una vida justa. Si nosotros podemos mantener esas 5 pasiones en nuestra vida de oración va a ser vibrante. Porque cada día vas a tener algo para orar. Señor, hoy yo voy a orar, voy a buscarte en oración, quiero conocer tu corazón, el corazón del Padre. Otro día puedes orar, Señor, yo quiero orar por la unidad de la iglesia, para que tu pueblo sea uno. Otro día puedes orar, Señor, aumenta mi fe, para que yo pueda creer tus promesas respecto a la oración, para que el primer lugar, mi primer instinto sea buscarte en oración. El cuarto es, Señor, ayúdame a no olvidarme de mi llamado, a que tu corazón es poder ser de bendición para las demás naciones, para todas las personas. Y el quinto día puedes orar y pedirle al Señor, Señor, te pido para que yo pueda vivir una vida justa, para que yo no pervierta el sentido de lo que tú me has dado y de lo que tú me permites hacer para tu gloria. Entonces, con esas 5 pasiones, pienso yo que podemos desarrollar una cultura constante y podemos retomar el corazón de lo que Jesús nos llama a hacer, de que nosotros como pueblo de Dios somos llamados a ser una casa de oración para las naciones. Si hay una descripción de la iglesia, es que la iglesia debe ser una casa de oración para todas las personas que están perdidas. Y creo que eso es algo que nosotros como cristianos debemos recuperar. Urge que las iglesias puedan desarrollar ministerios de oración, urge que nuestras vidas sean vidas marcadas por la oración. Quiero cerrarles contándoles una pequeña historia, ¿no? Una vez escuché a una persona que estaba preparándose para el ministerio y fue con su pastor y le preguntó cuál sería el consejo más importante que le podía dar, ¿no? Y este pastor le dijo, lo primero que tú debes ser consciente es que tú no puedes hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer en tus fuerzas. Esa va a ser tu primera gran lección. Y la forma como tú demuestras que has entendido esa lección es por medio de desarrollar una vida de oración. Tú puedes decir, yo sé que el ministerio no lo puedo hacer en mis fuerzas. Estamos de acuerdo. Pero si tú no has desarrollado una vida de oración, quiere decir que subconscientemente todavía crees que tú lo puedes hacer en tus fuerzas. Porque no estás dependiendo de Dios. Si tú le buscas en oración, ya no solamente tus palabras, sino tu vida demuestra que lo que tú crees profundamente es que el ministerio y lo que quieres hacer para Él
tú no lo puedes hacer en tus fuerzas, sino que necesitas que Dios la haga a través de ti. Y por eso cuando tú le preguntas a muchos pastores, ¿no? Y por ejemplo, por darles el ejemplo, hay un pastor que se llama Tim Keller, no sé si lo conocen. A él le han preguntado, ¿qué cosa harías tú diferente con todo lo que sabes ahora al inicio de tu ministerio? Y la respuesta de Tim Keller es orar más. Eso fue todo lo que dijo. Y creo que nosotros como jóvenes, una de las cosas que más va a ser una tentación para nosotros es pensar de que como estamos tan activos en la iglesia, estamos involucrados en tantas cosas en la iglesia, ya con eso es suficiente. Pero lo que realmente va a cambiar nuestras vidas y lo que realmente va a cambiar las vidas de las personas a las que nosotros servimos es la comunión con Dios y el poder sobrenatural que solo Dios nos da a través de la oración. Así que quisiera orar en este momento, luego voy a abrir un poco para las preguntas. Voy a hacer una oración corta y después, ya después de las preguntas, cada uno va a orar algo precisamente por estas 5 pasiones que el Señor Jesús nos dio. Ok, voy a orar para poder cerrar la grabación. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, aquello que ardía en tu corazón, que te hizo incluso, Señor, cuando estuviste en la tierra, tirar las mesas, Señor. Eso es algo que quizá a muchos nos sorprende de ti, pero nos muestra cuán intenso es tu amor por la casa de Dios y porque la casa de Dios sea una casa de oración. Y muchas veces nosotros no hemos asociado a la iglesia con un lugar de oración porque hemos pensado que el ministerio se puede hacer en nuestras fuerzas, pero el ministerio no se puede hacer en nuestras fuerzas. El ministerio solo se puede hacer en tus fuerzas, Señor. Y queremos que nuestra vida realmente demuestre que nosotros creemos y confiamos en ti y no confiamos en nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a poder realmente entenderlo y a vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén.